nuestros ojos, se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta pelea aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amantísimo y querido Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, te damos las gracias, oh Dios, por habernos permitido estar frente a ti, alabándote y glorificándote. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas. Una bendición especial para tu pueblo, oh Dios. Que tú, conforme tu divina voluntad, le des la porción de tu Santo Espíritu que corresponde para el día de hoy, para cada uno de tus siervos y siervas. Oh Dios, rogándote que si hay alguien que se siente mal, que se siente enfermo, que tú puedas dotarlo de sanidad, que tú puedas usar a tu pueblo conforme tu divina voluntad esta mañana. Gracias, Señor, bendícenos, porque te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Quiero comenzar el tema leyendo una cita de Apocalipsis 14:12, que por supuesto también es tremendamente familiar para el pueblo adventista, para los que esperamos a Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí nos da las dos características principales de los santos. Nos han enseñado, la tradición nos ha mostrado que la palabra santo significa una persona con las dos manitas unidas, con una aureola alrededor de la cabeza, y que se llame San Juan, San Pedro, Santo Tomás, Santa Teresa, etc. La tradición se ha encargado de desvirtuar este nombre. La palabra santo denomina a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 19:10, el segundo párrafo, nos dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todos sabemos lo que es un testimonio, todos sabemos que un testimonio nos lleva a dar ejemplo, a recapacitar, a comprender. Nos dice Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios le dio a Daniel una profecía para el tiempo del fin, Daniel 8:14. Por supuesto que cualquier adventista la conoce, sabe de qué habla este texto. Es la profecía de los 2300 días. ¿2000 cuántos? Estoy un poquito nerviosa. Es igual, sabéis qué profecía es de sobra. Necesitaba que levantara un pueblo para que transmitiera esa profecía. Era muy importante para preparar a su remanente del tiempo final para su segunda venida. Ese movimiento fue levantado a través de Guillermo Miller. Esto es historia de la Iglesia Adventista, todos lo sabemos. Pero es bueno seguir un poquito la andadura. Guillermo Miller estudió esta profecía,
la propagó, la predicó con mucho éxito, y cuando él se retiró voluntariamente, la profecía le fue dada a Elena White. Todos sabemos que era una joven de 17 años que en su infancia había recibido una pedrada en la nariz, lo que le produjo gravísimos problemas de salud. Era una mujer, una jovencita, casi una niña, débil físicamente, pero Dios sabía que era muy fuerte moralmente, pero sobre todas las cosas sabía que era una mujer de una profunda humildad, condición sine qua non para ser un mensajero eficaz en las manos de Dios. Se levantó el movimiento adventista, se empezó a propagar, y el enemigo, que a mí me gusta definirlo con una palabra, confusión, esa es su herramienta, eso es el instrumento que él utiliza con más éxito para enturbiar las mentes, los cerebros, para confundir. Muchas veces yo he puesto un ejemplo, desde que conocí la palabra de Dios, que pasé del ateísmo al adventismo, al conocimiento de la Biblia. Yo he puesto siempre un ejemplo. La mejor manera de ocultar un brillante, un diamante, es romper un vaso de Dudalés y ponerlo en el centro. Que haya muchas cosas parecidas a él, objetos muy similares a él. Así se desvía la atención y es más difícil encontrarlo. Si está solito, encima de una mesa, despejada, rápidamente reconocemos en él un brillante o un diamante. Pero si está arropado por un montón de cristales, va a ser más difícil detectarlo si no eres experto o si no escudriñas, como nos dice Dios que hagamos con su palabra. El enemigo, simultáneamente, año arriba, año abajo, años arriba, años abajo, a levantar el ministerio de la profecía en la persona de Elena White, levantó 7 movimientos. 7 movimientos compuestos, por supuesto, con mucha parte de verdad, algunos no tanta, casi ninguna, pero bueno, cuando los vayamos enumerando vamos a distinguir perfectamente cuáles son los que tienen mucha verdad y en el medio nos meten una mentira. Y sabemos que la palabra de Dios dice que si guardamos todos, pero no guardamos uno, no hemos guardado ninguno. Voy a enumerarlos más o menos por un orden religioso más bien. El primer cristal que levantó fue los testigos de Jehová. Todos conocemos, este es un pueblo muy extendido, no sé si incluso más que la Iglesia Adventista. Su creador o su profeta fue Charles Russell. El segundo movimiento, también religioso, definidamente religioso, fueron los mormones, cuyo profeta o líder fue Joseph Smith. Luego los pentecostales, liderados por Margaret MacDonald. Los científicos cristianos por Mary Baker Eddy. El evolucionismo, todos sabemos quién lo lideró, Charles Darwin. Este ya no era religioso, pero tiene clarísimamente unas connotaciones y una voluntariedad religiosa, puesto que pretendió y consiguió con muchísimo éxito derrocar al creador de nuestras vidas y de nuestras mentes. El sexto grupo que creó el enemigo fue el espiritismo moderno, iniciado por las hermanas Fox, ahí en Norteamérica. Todos conocemos que ellas inventaron el sistema de preguntas y respuestas a través de golpes. Un golpe era sí, 2 golpes era no. Uno le hacía las preguntas a los espíritus, supuestamente de nuestros seres queridos, y esos espíritus contestaban con 1 o 2 golpes. Y por último, el que menos connotaciones religiosas tiene, pero que realmente las tiene porque el enemigo nunca hace nada gratuitamente, el comunismo o marxismo.
liderado por Karl Marx y Friedrich Engels. Todos sabemos que la frase que más popularizó el comunismo fue que la religión era el opio del pueblo. Él creó estos cristalitos, creó esta confusión para esparcir tinieblas sobre la verdad que había de brillar en el mundo. Vamos a repetir cuáles son las características de los santos. Nos dice la palabra que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Charles Russell, líder de los testigos, ¿guardaba los mandamientos? No necesito responder. Ni los mormones, ni sus líderes, ni los pentecostales, ni los científicos cristianos, ni el evolucionismo, ni el espiritismo, ni el marxismo. Ninguno guardaba los mandamientos. Por lo tanto, automáticamente quedan descartados de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Ninguno de estos movimientos tienen luz, están en tinieblas, no les ha amanecido, todos están en oscuridad. Solamente había un grupo que tenía luz, que tenía la verdad, que eran observadores de los 10 mandamientos. El enemigo se encarga de que los otros grupos religiosos guarden 9. Probablemente muchos de ellos guardan 9, pero fallan en uno, solo en uno. Con esto le basta al enemigo, no necesita más. El grupo que Dios levantó guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Vamos a ver ahora, mis queridos hermanos, hacer un pequeñito, ligero, rápido repaso sobre 3 personajes bíblicos. Por orden de Matusalén. Los que ya estamos más o menos iniciados en el conocimiento bíblico sabemos que Dios se goza mucho en poner nombres a sus hijos, algunos incluso con un mensaje profético, como es el caso de Matusalén, pero muchos, la mayoría, con un mensaje, con un propósito. Esos nombres tienen un propósito. Matusalén, según tengo entendido, significa cuando muera será enviado. ¿Qué o quién será enviado? Sabemos todos que lo que fue enviado cuando él murió, unos días después, fue el diluvio, la destrucción, la destrucción de la tierra por agua. Es un nombre con mensaje. Abraham también tiene un mensaje. Primero fue llamado Abraham y después Abraham. El significado es padre de muchas naciones. Y voy a mencionar en tercer lugar, hay muchos más, por supuesto, pero yo solo he escogido estos 3. A Daniel. Su significado, Dios es mi juez, o justicia o juicio de Dios. ¿Por qué le pondría Dios este nombre a Daniel, mis hermanos? Creo sinceramente que es porque le iba a dar el mensaje que está contenido en el capítulo 8, versículo 14. Evidente y claramente es una profecía de juicio. Él necesitaba que alguien lo transmitiera. Y le puso a Daniel ese nombre, juicio. Vamos a ver ahora, analizar un poquito en profundidad el nombre de la sierva de Dios, Elena White. Tampoco digo nada nuevo si recuerdo que su nombre de soltera era Ellen Gould Harmon y que White lo heredó de su esposo, Jaime White. Vamos a ver uno por uno. El nombre de Ellen significa una brillante lámpara que ilumina. Ese texto está en Salmos 119-105. Todos lo conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Gold. En inglés antiguo es oro, en moderno creo que es gold. Gold significa oro. Harmon, tengo entendido que su significado es soldado de paz. Y white, por supuestísimo, eso hasta yo, que no sé nada de inglés, sé que significa blanco, vestiduras blancas. Yo pregunto, mis hermanos, ¿eran su apellido Gold? Tampoco cuento nada nuevo si digo que el oro, para que sea puro, tiene que pasar antes por el crisol, que es un aparato que lo somete a altísimas temperaturas y mediante un sistema de colado, el oro va colando en estado líquido y las escorias, lo que no sirve, minerales que no tienen valor, otros metales también sin valor, se quedan arriba en el filtro del crisol y el oro queda puro, sale puro y refinado. ¿Será que esta mujer pasó por el horno de las pruebas? Solamente tenemos que leer notas biográficas para saber cómo fue su vida. Yo cuando las he leído, mi corazón se ha encogido y he pensado, Dios mío, no tengo ninguna posibilidad ni ningún derecho a formar parte de tu pueblo. Pasó por las pruebas más horribles que puede pasar una mujer, la pérdida de un bebé y de un hijo ya de 16 años. Realmente ella puede decir que pasó por el crisol, o lo decimos nosotros, no creo que ella nunca lo pensara ni siquiera en su humildad. Obviamente es un soldado de paz, lo fue y lo sigue siendo a través de sus escritos. Soldados de paz son esos que cuando se pide un acuerdo o una tregua, son los que salen y van al bando contrario para negociar. Son personas preparadas especialmente para buscar, intentar y procurar la paz y la concordia. Eso fue ella, sin duda ninguna. Y White, vestiduras blancas. Sabemos que las vestiduras blancas que tenemos que buscar y anhelar es la gracia de Cristo. Nadie va a negar que esta mujer, con sus escritos, nos conduce con fuerza y con poder insistentemente a la luz, a las vestiduras blancas de Cristo. Yo al menos así lo he experimentado en mi vida. Colirio para que veas, este es su nombre, lámpara. Cuando alguien tiene problemas de visión, que se te ha metido algo en el ojo, lo tienes irritado, escocido, y no puedes, te produce incomodidad para ver. Tienes que buscar un recurso, un remedio para que nuestra visión pueda alcanzar más nitidez y más confort visual. Entonces acudimos al colirio. Ella, con sus escritos, con sus mensajes, proporciona paz, amplía el conocimiento, la comprensión de la palabra, nos da colirio espiritual para describir las verdades bíblicas. El mensaje a la Odisea también es súper conocido por todo mi pueblo adventista. Corporativos y no ya corporativos como somos mayoritariamente los que estamos en esta cadena. Apocalipsis 3:18 nos pide, nos aconseja, nos exhorta. Jesucristo mismo nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Mis hermanos, si no tuviéramos la luz que nuestra hermana White nos da, el confort, el consuelo de sus escritos, la dirección, sus consejos como los de irnos a vivir al campo, eso no lo pone en la palabra de Dios. En ninguna parte nos exhorta a que nos vayamos a vivir al campo, que lo hagamos lo más pronto posible, lo más rápidamente posible, para que nuestros hijos crezcan y se enriquezcan con las verdades de la naturaleza. Hay muchas verdades. La verdad del santuario, la conocemos a través de ella. Pero saben, mis hermanos, el enemigo, plenamente consciente de que ella nos podía aportar mucho a nivel espiritual, se encargó de opacar su luz, se encargó de ningunearla, de que pareciera más pequeñita. Y sabéis, mis hermanos, una de las cosas que ha hecho dentro del pueblo de Dios es denominarla como una luz menor que nos lleva a una luz mayor, que es la palabra de Dios. Y eso no es cierto, mis hermanos. No lo es. Vamos a buscar una cita de ella misma que nos explica esto. No sé cómo voy de tiempo. ¡Wow! Ya han pasado 20 minutos y aún tengo bastantes cosas que decir. Voy a tratar de abreviar. En el deseado de todas las gentes, página 191 y 192, nos dice: el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor. Se está refiriendo al profeta Juan, que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Y sigue la cita, pero voy a cortar un poquito. Dice, otro párrafo más adelante, Cristo no tuvo el privilegio de estar con Cristo, Juan, por supuesto, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. ¿Quién es la luz mayor? Es Cristo. Lo dice ella claramente, de forma sutil, de forma implícita, no de forma explícita. La luz menor era Juan el Bautista, la luz mayor era Cristo, y Juan conducía. Era la luna que refleja pálidamente el sol, la luz del sol. Este era Juan, la luz menor, pero la luz mayor era Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando escuchamos que decimos, hay un mensaje que se graba en nuestro subconsciente cuando oímos que Elena White era la luz menor que nos conducía a la luz mayor, la palabra de Dios. Esto no es así, hermanos. Elena White fue tan privilegiada, o mucho más, que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los conocidos como profetas mayores. No está en la Biblia, obviamente, porque está primero fuera de canon bíblico, que fue reunido en los primeros siglos de la cristiandad, y en segundo lugar, porque su testimonio es tan amplio y tan abarcante que necesitaríamos un carro para transportarla de un lado a otro. Elena White no es una luz menor. ¿Es Ellen White infalible? Vamos a ver qué dice ella misma de sí misma.
en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 42, nos dice: tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podemos tener la unidad por la cual oró Cristo. Esa unidad que las iglesias protestantes y católicas, sobre todo la católica, pretende que es el ecumenismo. No habla de esa unidad, habla de la unidad de criterio, de la unidad de pensamiento, de la unidad de sentimiento. De esa unidad nos habla Elena White. Vamos a ver cuál nos dijo ella que sería el último engaño de Satanás. Yo ya lo he escuchado en más de una predicación aquí en la Iglesia del Aire, en el fuerte clamor final. Muchos hermanos lo han citado. Nos dice en tomo 1 de Mensajes Selectos, páginas 54 y 55, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad, precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Y el testimonio del Espíritu de Dios, este comentario es mío, es el Espíritu de la profecía, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Ese es el testimonio. Sin profecía, el pueblo será disipado. Cita a Proverbios 29 y 18, perdón. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Carta 12 de 1890. Hermanos, el enemigo está tomando muchas molestias, muchos recursos para ocultar, para opacar el testimonio de nuestra hermana Elena White. Se está esforzando al máximo. Y saben, mis hermanos, estoy buscando en mi documentación el último testimonio de la hermana White. El último. Este testimonio, según tengo entendido, según he escuchado a algunos predicadores, no está traducido del inglés y se encuentra en el Centro White. Para verlo hay que viajar allí y pedir todos los permisos. Le dijo, escribió así: despertándose ella, llamó a la enfermera a su lado y dijo: quiero decirle, odio el pecado, odio el pecado, odio el pecado. Todos sabemos lo que significa en la palabra de Dios, en su inspiración, repetir 3 veces un mensaje. Representa apremio, resaltarlo, atención, atención, atención. Eso es lo que quiere decir, repetir 3 veces algo. Se me ha otorgado que diga a nuestro pueblo que el diablo tiene artimañas tras artimañas y las lleva a cabo en maneras que no se esperan. Las agencias de Satanás inventarán maneras de hacer pecadores a los santos. Les digo ahora que cuando sea llevada al descanso, grandes cambios ocurrirán. No sé cuándo seré tomada, pero deseo advertir a todos contra los engaños del diablo. Quiero que el pueblo sepa que los he advertido completamente antes de mi muerte. No sé exactamente cuándo estos cambios ocurrirán, pero se deberá estar en alerta por cada pecado concebible que Satanás tratará de inmortalizar. Mis hermanos, quiero haceros una pregunta. ¿Qué es blasfemia? Juan 10:33. Hay muchas referencias. El mundo nos ha conducido a pensar que es decir palabrotas contra Dios, pero sabemos los que conocemos la Biblia que blasfemia
es ponernos en el lugar de Dios. Elena White nunca se intentó, ni de lejos, poner en lugar de Dios. Era una mujer humilde, era una mujer sencilla, siempre apartó los halagos, siempre los evitó. Pero el pueblo de Dios, la iglesia corporativa, el enemigo, para ofender a su eterno contrincante, a su odiado contrincante, a Jesucristo, se las ha ingeniado para que el pueblo remanente, que califica a esta mujer de muchas maneras, la pluma inspirada, la sierva de Dios, la elegida de Dios, se la llama de muchas maneras, ahora no tengo en mi memoria todas las formas, se las ha ingeniado para que se la denomine de una forma blasfémica, el espíritu de profecía. Ella no es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es Cristo. Ese es un título que solo le corresponde a Él. Y tristemente en nuestro pueblo, cuando decimos espíritu de profecía, todos vemos la cara de Elena White. ¿Por qué nadie llama espíritu de profecía a Moisés, o a Daniel, o a Abraham? Ellos tuvieron el espíritu de profecía que Cristo puso en ellos. Ellos profetizaron. Lo hicieron, pero nadie los ve como el espíritu de profecía. Solo hay un espíritu de profecía, Elena White. Mis hermanos, yo tengo vida, pero esa vida no me pertenece. Esa vida es de Cristo. Yo no puedo decir, fulanita, Elena White es la vida. Sería quitarle uno de los atributos que le pertenecen solo a Cristo. Cristo es la vida. Mis hermanos, Cristo nos dijo en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere que su pueblo se distinga del resto del pueblo. Si presumimos de no ser corporativos, abandonemos las costumbres que la corporación nos ha imbuido de forma subliminal, de forma solapada, de forma sutil. Abandonemos ese calificativo a la hermana White. Yo pido a mi Dios que me dé el enorme privilegio de poder abrazarla algún día, porque ella ha sido la luna, el reflejo, la luz menor de esa luz mayor que es el sol de justicia, que es mi Jesucristo, el único que merece el título de espíritu de profecía. Él es ese espíritu. Mis hermanos, pido a Dios de todo corazón que si algún hermano se ha sentido molesto o ofendido, me disculpe. Mi intención no es, ni muchísimo menos, ser molestia ni incomodidad para nadie. Si lo he sido, disculparme. Pero también pido a Dios que esta verdad sea instalada en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Y doy gloria a Dios por su amor, por su palabra y por su profeta, nuestra querida y amada hermana Elena White. Que Dios me los bendiga mucho. Mi buen Dios, mi Padre Celestial, postrados mentalmente ante ti, un amplio grupo de tus hijos repartidos por la redondez de la tierra, suplicamos tu luz, suplicamos tu bendición, suplicamos tu misericordia,
que tú la impartas en nuestros corazones, porque tú quieres que seamos luz para el mundo, porque tú deseas que brillemos con tu luz, no con esa luz falsa que el enemigo pretende insistentemente derramar sobre tu pueblo. Bendice al mundo entero, a los que están entre tu pueblo y a los que no lo están, a los que todavía permanecen en la corporación creyendo que ahí hay salvación, y a los que mediante tu luz y tu ejemplo podamos quizá en su momento dar un fiel testimonio de ti. Perdónanos por nuestros muchos pecados, por nuestras muchas ignorancias, porque sin quererlo a veces te ofendemos reiteradamente. Y Padre, esto que te pido, lo hago en el nombre, por sobre todo nombre, en el único mediador que acepto entre tú, Padre eterno, y nosotros, tus hijos, en el nombre de Jesucristo, hombre.